Millones de personas esperan desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. ¿Pero enseña realmente la Biblia un rapto secreto? Prepárate para cuestionar lo que siempre diste por hecho. El tema del rapto secreto ha causado confusión doctrinal entre millones de cristianos. Esta enseñanza sostiene que Cristo vendrá dos veces, una en secreto para llevarse a la iglesia y otra 7 años después, con poder y gloria. Sin embargo, esta idea no está respaldada por la Biblia. Las Escrituras enseñan que la venida de Cristo, la resurrección de los justos y el arrebatamiento ocurren simultáneamente al fin del mundo. En Mateo capítulo 28 y versículo 20, y también en Tesalonicenses, en el primer libro, capítulo 4, versículo 16 y 17, Jesús prometió estar con su iglesia hasta el fin del mundo. Si Él la sacara 7 años antes, esa promesa se volvería contradictoria. Además, la idea de una venida secreta no concuerda con lo que la Biblia describe como un evento visible, audible y glorioso. Mateo 24:27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Apocalipsis 1:7 dice, todo ojo lo verá. Y 1 Corintios 15:52 dice, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Estos versículos confirman que la segunda venida no será un evento secreto, es un acto globalmente perceptible, donde todos verán y oirán la manifestación gloriosa de Cristo. La pregunta es, ¿será realmente secreto? La doctrina del rapto secreto contradice lo que enseñó Jesús sobre el crecimiento conjunto del trigo y la cizaña hasta el fin del mundo, que eso lo enseña en Mateo capítulo 13. Jesús resucitará a los justos en el día postrero. Eso lo enseña Juan 6:40. Y Pablo enseña que los vivos y los muertos en Cristo serán reunidos en el mismo momento. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Apocalipsis 6, 16 y 17 describe a los impíos clamando por esconderse del rostro del Cordero, y Mateo 24, 30 y 31 declara que todos verán al Hijo del Hombre viniendo con poder y gran gloria, y que enviará también a sus ángeles con gran trompeta para reunir a sus escogidos. En 1 Corintios 15:52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Estos textos muestran claramente que la venida de Cristo será visible, sonora y gloriosa, no secreta. En un intento de defender esta teoría en forma artificiosa, los que creen en el rapto citan la Biblia fuera de contexto. Usan Mateo 24, 40 y 41. Vamos a leerlo para que observemos qué es lo que dice. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Jesús claramente está trazándonos un paralelismo entre la segunda venida y los días de Noé. Los que entraron en el arca en los días de Noé se salvaron, y los que se negaron a entrar en el arca fueron dejados afuera. Pero, ¿para qué fueron dejados? ¿Para tener otra oportunidad? Obviamente no, sino fueron dejados para ser destruidos por el diluvio.
Así dice Jesús que será cuando Él venga en el fin del mundo. Los justos serán tomados y llevados al cielo con Jesús, y los impíos serán dejados para ser destruidos. Todo ocurre en un momento, en la venida del Señor. El versículo 51 deja claro lo que va a pasar con el que se queda, y lo castigará, dice, duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Otro texto que utilizan para decir que Jesús regresará secretamente es 2 de Pedro 3:10, que dice lo siguiente: pero en el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La imagen del ladrón no implica un rapto secreto, ya que Pedro dice que los cielos pasarán con grande estruendo, lo cual claramente no es un evento silencioso ni oculto. Si el rapto ocurriese 7 años antes del fin, no podrían los cielos y la tierra pasar entonces, porque eso marca el verdadero fin del mundo. Jesús explicó la comparación con un ladrón. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Esto muestra que la comparación se refiere a lo inesperado de su venida, no a que sea secreta. De igual forma, Jesús dijo: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. La sorpresa es sobre el momento, no sobre la naturaleza visible de su regreso. El día es secreto, pero cuando ocurra no será desapercibido ni oculto. El arrebatamiento será evidente para todos. ¿Señala la Biblia 2 fases para el regreso de Cristo? Algunos dispensacionalistas enseñan que hay 2 fases: el rapto, que es la parusía, y luego la revelación, que es apocalipsis. Sin embargo, en la Biblia ambos términos se usan para describir el mismo evento. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4 describe la parusía como el momento en que Cristo vendrá. Los muertos resucitarán y los vivos serán arrebatados. Pero en 2 de Tesalonicenses 2:8, Pablo dice que el anticristo será destruido con la parusía de Cristo, lo cual indica que no es secreta ni anterior al reinado del anticristo. Lucas 17:26 al 30 describe el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Esa palabra significa apocalipsis, paralelo al pasaje de Mateo 24:37, que usa parusía. Ambos describen el mismo evento glorioso y final. Y Santiago 5:7 exhorta a los creyentes a esperar pacientemente la venida del Señor. No tendría sentido si hubiera un rapto secreto que lo llevaría antes. En Apocalipsis 3:10 y Juan 17:15 muestran que seremos guardados del mal, no quitados del mundo. Jesús oró: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La verdadera enseñanza bíblica no presenta 2 fases, sino una única, gloriosa, visible y final venida de Cristo, donde los justos serán arrebatados y los impíos destruidos. La gran tribulación de 7 años y la manifestación del anticristo. La idea de un periodo de tribulación de 7 años separado por el rapto secreto no tiene base bíblica directa. Se originó por una interpretación errónea de Daniel capítulo 9, 24 al 27. Esta profecía trata de las 70 semanas para el pueblo de Israel, que representan 490 años proféticos. El conteo comienza en el año 457 a.C. y se cumple con la venida de Cristo. Las primeras 69 semanas, es decir, 483 años, llevan hasta el año 27 después de Cristo, cuando Jesús fue bautizado. La semana número 70 incluye su ministerio y su muerte a la mitad de la semana, a los 3 años y medio. Jesús alzó el sacrificio y la ofrenda con su muerte. Daniel 9:27 dice eso. En el año 34 después de Cristo,
marca el fin de las 70 semanas, cuando Esteban es apedreado y el evangelio comienza a predicarse a los gentiles. La profecía fue cumplida en Cristo, no en un supuesto futuro reinado del anticristo. Los rapturistas, o los que creen en el rapto, extraen la semana 70 de su contexto histórico y la proyectan a miles de años para el futuro. Esto no tiene justificación bíblica. Además, interpretan erróneamente que el que hace cesar el sacrificio es el anticristo, y cuando en realidad se refiere a Jesús y su sacrificio en la cruz. No hay en la Biblia ninguna mención de un periodo de 7 años vinculado a la tribulación final. Esta enseñanza se basa en suposiciones no respaldadas por el texto bíblico. Raptos sin cuerpos resucitados. La doctrina del rapto secreto también está ligada a la creencia de que las almas de los creyentes serán llevadas al cielo, sin necesidad de cuerpos resucitados, como si simplemente desaparecieran. Pero esto contradice la enseñanza bíblica sobre la resurrección corporal. Jesús mismo demostró que después de su resurrección tenía un cuerpo glorificado, tangible y visible. Lucas 24, 39 al 43 dice lo siguiente: Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque aún espíritu no tiene carne ni huesos, porque veis que yo tengo. ¿Tenéis aquí algo de comer?, preguntó, y él lo tomó y comió delante de ellos. La Biblia también declara que nadie ha subido al cielo antes de Cristo. Juan 3:13 dice: Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús promete la vida eterna y la resurrección en el día postrero, no antes ni en secreto. Juan capítulo 6, versículo 38 al 40 dice: El que cree en mí, yo lo resucitaré en el día postrero. La resurrección es corporal y ocurre al final del tiempo, no en un evento secreto. Según 1 de Juan 3:2, seremos semejantes a Él con un cuerpo glorificado, no desmaterializado. El rapto secreto, al eliminar la resurrección corporal, desvirtúa la redención completa que Cristo ganó para nosotros, tanto del alma como del cuerpo. ¿Cuándo aparece el anticristo según la Biblia? La doctrina del rapto secreto enseña que el anticristo aparecerá después de que la iglesia sea arrebatada, durante los supuestos 7 años de tribulación. Sin embargo, la Biblia enseña claramente lo contrario. El anticristo se manifiesta antes del regreso de Cristo. Esto lo dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo deja claro que la venida de Cristo no ocurrirá antes de que el anticristo, el hombre de pecado, sea revelado. Es más, dice en el versículo 7 que ese espíritu de iniquidad ya estaba en acción en su tiempo, y declara que el anticristo será destruido con el resplandor de su venida, es decir, cuando Cristo regrese, no después de ella. Además, Apocalipsis 24 muestra que los mártires que resistieron a la marca de la bestia resucitarán en la primera resurrección, lo que significa que ya habían enfrentado al anticristo antes del regreso de Cristo. Por tanto, la enseñanza de que el anticristo vendrá solo después del rapto es inconsistente con el testimonio que la Biblia enseña.
el anticristo será revelado antes de la venida gloriosa de Cristo y no habrá 7 años adicionales después. Origen histórico del rapto secreto. Durante la Reforma Protestante, muchos reformadores identificaban al papado como el anticristo. En respuesta, la Iglesia Católica intentó desviar esta interpretación. 2 teólogos jesuitas, Luis de Alcázar y Francisco Rivera, propusieron nuevas interpretaciones proféticas. Alcázar defendió el preterismo, enseñando que las profecías del anticristo se cumplieron en el pasado. Con Antíoco Epífanes, dijo él. Rivera introdujo el futurismo, postulando que el anticristo será una figura futura, aún no revelada. Esta última interpretación se convirtió más adelante en la base para la doctrina del rapto secreto, contribuyendo a exonerar al papado de la identificación como el anticristo. La idea de una venida en 2 fases de Cristo surgió alrededor de 1830 con una joven escocesa, Margaret MacDonald. En un trance habló de una venida secreta para los verdaderamente preparados. Esta visión fue aceptada como inspirada en su congregación. El predicador John Nelson Darby sistematizó y difundió esta idea, llevándola también a Estados Unidos, donde Scofield la popularizó aún más en su Biblia de referencia Scofield de 1909. Desde entonces ha sido aceptada por muchos cristianos evangélicos, pese a no tener raíces en el cristianismo histórico. Autores como Oswald Smith rechazaron esta enseñanza tras un estudio riguroso de las Escrituras, argumentando que no existe base bíblica para afirmar que habrá 2 fases en la segunda venida de Cristo. En particular, la palabra griega parusía no se usa exclusivamente para el rapto. Una segunda oportunidad de salvación para los inconversos. Quienes defienden el rapto secreto sostienen que durante la tribulación los no raptados tendrán una segunda oportunidad para salvarse. Sin embargo, la Biblia no menciona en ninguna parte una segunda oportunidad, ni que alguien pueda salvarse después de la segunda venida de Jesús. Esta idea es una doctrina humana que contradice la Escritura. La palabra de Dios es clara. Segunda de Corintios 6:2 dice: He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. En Apocalipsis 22:11 y 12 se afirma: El que es justo sea injusto todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Esto indica que la gracia termina antes de la venida. Jeremías 8:20 señala: Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. La siega representa la segunda venida de Cristo, cuando Él llega con una hoz aguda para la cosecha final, separando para siempre a salvados y a perdidos. En Mateo 13:39 se explica que la siega es el fin del mundo, y Apocalipsis 14:16 añade que el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Por eso no hay salvación después de este tiempo, ya que la separación definitiva se realizará hasta entonces. Finalmente, Mateo 25:32 indica que en la venida de Cristo se reunirán todas las naciones y se dividirán en 2 grupos, conforme a sus obras y decisiones previas a la venida y al rapto. En conclusión, la enseñanza del rapto secreto no se encuentra en la Biblia. Es una construcción teológica moderna basada en suposiciones, malas interpretaciones y fuentes externas a la Escritura. Cristo vendrá una sola vez, de forma visible, gloriosa y con poder, para resucitar a los justos y juzgar al mundo. Estemos firmes en la palabra de Dios y preparados para ese gran día. Que Dios te bendiga.